En Canarias. El cierre de gobierno en Estados Unidos tiene las horas contadas. Las bolsas lo celebran. ¿Y de qué forma? Warren Buffett se despide y cierra una era y comienza la presión a Powell para que baje los tipos de interés en diciembre. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Intereconomía. Bienvenidos a esta nueva edición de Capital Intereconomía. Es martes 11 de noviembre y si vienen ustedes de puente y aunque no se lo crean, sigue el cierre de gobierno en Estados Unidos, que hoy entra en su día número 42, aunque como ya les contábamos ayer, cada vez está más cerca de levantarse. El Senado ha aprobado esta madrugada un proyecto de ley para poner fin al shutdown y lo envía ahora a la Cámara de Representantes, que lo va a votar mañana miércoles. El líder de esta Cámara, el republicano Mike Johnson, se muestra optimista y espera que se ponga fin cuanto antes al cierre de gobierno, al shutdown más largo de la historia de Estados Unidos. Llamaré a los miembros de la Cámara para que regresen a Washington lo antes posible. Daré un aviso formal y oficial con 36 horas de antelación para que podamos votar lo antes posible la enmienda y enviarla al presidente, como saben. Y él dijo anoche con él y le dijo a la prensa que queremos que el gobierno vuelva a funcionar. Un cierre de gobierno que se extiende desde el pasado 1 de octubre y que en los últimos días ha obligado a las aerolíneas a cancelar casi 2.000 vuelos. Ante esta situación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido a los controladores aéreos que vuelvan a su puesto de trabajo y amenaza con recortar el sueldo a aquellos que no han ido a trabajar. Además, plantea un bonus de $10.000 para los controladores que sí han trabajado durante este cierre de gobierno, a pesar de no estar cobrando. A ellos Trump le llama patriotas. No tenemos un déficit muy grande y hay mucha gente que quiere el trabajo y lo que no me gustó fue cuando vi toda esa gente irse. No es tan fácil para nadie, a nuestro país nunca le ha ido mejor. No deberíamos haber dejado que la gente abandonara sus puestos de trabajo y lo que hice básicamente fue decirles a los que se quedaron, que eran muchos, que le enviaría $10.000, pero todos sabían que el dinero llegaría y el dinero llegó. Así que quiero recompensar a las personas que se presentaron sin tonterías, sin hablar mucho, hicieron su trabajo y en muchos casos trabajaron más horas para ayudarnos a superar este periodo. Bueno, pues ante esta posibilidad de que finalmente, a partir de mañana, cuando lo firme Donald Trump, se reabra el gobierno del país y Estados Unidos recupere la normalidad, los mercados lo celebran. ¿Y de qué forma? El Nasdaq subía anoche más de 500 puntos y aquí en Europa el IBEX 35 marcaba un nuevo máximo histórico al subir casi un 2%. Eva Villanueva, buenos días. Pues sí, muy buenos días, Rubén. Esa mirada de los inversores a ese inminente, parece, ya se descuenta que para este fin de semana estará abierto el gobierno de Estados Unidos. Ayer veíamos fiesta que inundaba al mercado americano, en ese contexto que además veíamos cómo se disipaba, al parecer, el temor sobre la tecnología y la inteligencia artificial. Optimismo que sobre todo giraba en torno al Nasdaq. 23.527 puntos sumaba el tecnológico su mejor día desde el 27 de mayo, con una subida que rozaba el 2,3%, con Nvidia con subidas de casi el 6%. El S&P 500 también con subidas del 1,5%. Mayor rebote en un solo día desde mediados de octubre, y todo mientras los inversores compraban buy the dip, en la caída de los valores de inteligencia artificial tras el sell-off masivo de la semana pasada. Ahora los futuros los vemos con dudas, retrocesos tímidos en el S&P y en el Nasdaq. Solo el Dow Jones apunta a timidísimas subidas, pero el repunte de Wall Street también se ha dejado notar en los principales índices asiáticos. Hoy vemos a Corea del Sur, al Kospi surcoreano, al índice Nikkei en Tokio, recogiendo principalmente ese impulso que reciben por parte del sector tecnológico, que hace que el Kospi hasta ahora esté en los 4.093 puntos, y también al Nikkei con subidas esta mañana, que aún así están desacelerando con respecto a lo que ha sido gran parte de la sesión. De hecho, el Nikkei acaba de darse la vuelta. Hoy, aún así, el nombre propio es Sony, se dispara casi
un 6% hasta ahora también, algo menos después de haber presentado resultados, batir expectativas y elevar guías por el impacto menor de los aranceles. ¿Qué sucede con los activos refugios? El yen cae a su nivel más bajo en 9 meses, 154,19, mientras los operadores esperan a ese fin del cierre del gobierno americano. El euro dólar lo tenemos en 1,1562 y vemos precisamente ese índice dólar en 99,62 unidades. La rentabilidad del Treasury del bono a 10 años ayer tocaba máximo del 4,14, cerraba en el 4,11 y recordemos que hoy el mercado de bonos americano está cerrado por el Día de los Veteranos. En el oro lo que vemos es fiesta, el metal precioso sube hasta ahora un 0,44%, lo tenemos en $4.140 en un momento donde además los datos débiles que se han conocido de Estados Unidos avivan expectativas de recortes de tipos. Según la herramienta de la FED, la expectativa de recortes está en torno a ese 64% y entre las voces más próximas a Trump, Stephen Miran ha vuelto a insistir en el super jumbo a la baja con un recorte de 50 puntos básicos en diciembre. También Daily apuntaba o advertía contra tipos demasiado largos, demasiado tiempo. Y como contabas, en la bolsa española, el IBEX 35 subía ayer con fuerza en medio del optimismo del mercado, 1,77% arriba, impulso de la banca, y hoy partirá desde los 16.182 puntos. Pues esa es la situación de los mercados, esa es la fotografía, pendientes del shutdown y pendientes de las compañías tecnológicas, con ese repunte que vimos anoche en Wall Street para algunos valores como Palantir subiendo casi un 9%, Nvidia, esa subida que contábamos de casi el 6%, o AMD, que hoy será protagonista también en el mercado con repunte de casi el 4,4%. Y son las acciones chinas las que tiran hacia abajo del mercado, mientras se sigue, por cierto, hablando de aranceles. Trump hablaba anoche de la posibilidad de un acuerdo comercial con la India, que está cercano para reducir los aranceles, decía, y Suiza también a punto de firmar un acuerdo con Estados Unidos, una mejora arancelaria hasta el 15%. De todo lo que está pasando en los mercados está muy pendiente Warren Buffett, sigue muy pendiente. Warren Buffett, que ayer a sus 95 años se despedía simbólicamente de los inversores. Lo hacía en una carta en la que anunciaba que ya no escribirá más ese informe anual de su empresa ni va a intervenir en las reuniones de inversores, sino que a partir de ahora, decía, se quedará en silencio. Buffett asegura sentirse bien, dice que va a la oficina 5 días a la semana, pero reconoce con humor que el tiempo no perdona y que ha llegado el momento de preparar la transición. El elegido para continuar su obra es Greg Abel, a quien va a ceder el testigo en Berkshire Hathaway a partir del año que viene, tras más de 6 décadas al frente de este conglomerado. El oráculo de Omaha se marcha, pero nos deja su legado, del que vamos a hablar aquí esta mañana en Radio Intereconomía. 7:07 de la mañana, más noticias de este martes 11 de noviembre. Es 11 del 11 y China celebra hoy el Día del Soltero. Hugo Alonso, buenos días. Buenos días. El tradicional maratón de compras en línea en un contexto de mercado por la apuesta del gobierno chino por elevar en su nuevo plan quinquenal el peso del consumo en la economía nacional para reactivar una demanda interna debilitada. Una fecha que funciona como un termómetro de las ventas en aquel país y un catalizador bursátil para las grandes tecnológicas del país. Rafael Galán es economista experto en China. Festival de compras tiene relativa importancia, pero aún así pues el sentimiento del consumidor lleva en mínimos desde abril del 2022, pues prácticamente más de 3 años. Como vemos, el consumidor está comprando, pero bueno, cada vez a unos ritmos más bajos. Las ventas minoristas aumentaron el mes pasado un 3% interanual. Así que bueno, con cierta debilidad, como digo, pero se espera aún así que este festival de compras online pues sea relativamente más positivo. Allí en China los reyes continúan hoy su viaje oficial al país y ya están camino de Pekín, donde mañana se van a reunir con Xi Jinping. Felipe VI ha participado este martes en el Foro Empresarial España-China en la ciudad de Chengdu, donde ha llamado a profundizar las relaciones comerciales entre ambos países y a resolver las dificultades que existen para las empresas españolas que operan en China. En Brasil continúa la cumbre de la Copa, se lo contamos, antes hacemos parada en Canadá, donde se reúnen hoy los ministros de Exteriores del G7 y de la Unión Europea. Comienza hoy un encuentro de 2 días en el que van a abordar la resiliencia económica ante un nuevo escenario causado por las políticas comerciales de Estados Unidos, así como desafíos globales y el fortalecimiento de la colaboración internacional. Al encuentro asistirá el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio,
quien expondrá las prioridades de la Casa Blanca en materia de seguridad marítima, la crisis humanitaria en Haití, el conflicto en Sudán y las estrategias para fortalecer las cadenas de suministro, además de discutir la situación en Ucrania y Gaza. Ahora sí, en Brasil se sigue celebrando la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Reunión en la que se decide el futuro del cambio climático en una cumbre en la que están presentes 170 países, pero a la que no han asistido Estados Unidos ni China. El presidente brasileño Lula da Silva, anfitrión en este encuentro, inaugura este lunes la COP30, lanzando este mensaje a los negacionistas. Es hora de infligir una nueva derrota a los negacionistas. Sin el Acuerdo de París, el mundo estaría abocado a un calentamiento catastrófico de casi 5 grados para finales de siglo. Vamos en la dirección correcta, pero a la velocidad equivocada. Estamos andando en la dirección cierta, mas na velocidad errada. Aquí en España, Carlos Mazón comparece hoy ante la comisión que investiga la DANA. El todavía presidente de la Generalitat Valenciana comparece esta tarde a partir de las 16 horas en la comisión de investigación sobre la DANA en las Cortes Valencianas. Mazón dará cuenta de los trabajos de reconstrucción de la zona afectada por la riada de octubre de 2024, que se cobró la vida de 229 personas, y se someterá a las preguntas de los grupos del Parlamento. Y el fondo de inversión Apolo es el nuevo dueño del Atlético de Madrid. El fondo estadounidense, que cuenta con un volumen de activos bajo gestión de $1 billón, se convierte en accionista mayoritario del club con un 55% y un desembolso de 1.200 millones en acciones y 555 millones en capital, lo que valora al Atlético de Madrid en unos 2.500 millones de euros. Miguel Ángel Gilmarín seguirá como consejero delegado y Enrique Cerezo como presidente, y los fondos Ares Management y Quantum Pacific, que completan el accionariado, verán diluida su participación. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Un frente atlántico asociado a la borrasca Claudia afectará al noroeste peninsular, con lluvias fuertes y persistentes en Galicia, especialmente en el oeste de A Coruña. Habrá cielos nubosos en el norte y oeste y nubes altas en el resto. Temperaturas en ascenso, salvo ligeros descensos en el este, heladas en Pirineos. Vientos del sur con rachas muy fuertes en Galicia y el Cantábrico, y poniente rolando a levante en el estrecho. En Canarias, intervalos nubosos y lluvias débiles. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Nuevos futuros Spot Quote de CME Group. Opera índices como SP500, Nasdaq, Dow Jones o criptomonedas como Bitcoin o Ether, con un tamaño entre 5 y 20 veces más pequeños que los futuros micro y cotización a precios de contado. Más claros, más simples y más accesibles. Más en ebroker.es. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal, mejor viñedo del mundo 2024. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus fondos de inversión es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor te está ofreciendo los fondos de inversión de su banco, estás perdiendo oportunidades. Y lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 10.000 fondos de inversión en el mundo y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad en tus fondos de inversión, visita velariainversores.com. Radio Intereconomía, la radio de los negocios
Para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. Y lo que está pasando se lo venimos contando desde hace 15 minutos, desde las 7 de la mañana, la situación en los mercados, hoy con recogida de beneficios en Asia, con los futuros americanos dudando y con los futuros europeos que suman y sigue. Un IBEX 35, ya lo saben, que ayer, el lunes, empezaba la semana marcando un nuevo récord histórico. Pendiente de los aranceles, pendiente del impacto, anuncia Trump que puede tener si le retira los aranceles a la economía estadounidense, es impacto para la economía americana, mientras espera esa firma de un acuerdo con la India y también con Suiza, un acuerdo arancelario con aranceles del 15%, y se espera con los brazos abiertos el fin del shutdown, que llegaría mañana si finalmente el Congreso de Estados Unidos, la Cámara de Representantes, respalda ese acuerdo alcanzado hoy por el Senado. Luego tiene que ir a la Casa Blanca para que sea firmado ese proyecto de ley por Donald Trump. Poco a poco Estados Unidos recuperaría la normalidad y eso se notaría también en el consumo y en los datos. Veremos si esta semana tenemos finalmente o no ese dato de inflación del mes de octubre en Estados Unidos. Vamos a las pantallas, vamos al tiempo real. Futuros en Estados Unidos, allí precisamente, Roberto, hasta ahora, ¿cómo vienen esta mañana? Pues en signo mixto, con subida del 0,08 para el Dow Jones, caída del 0,03% para el S&P 500 y el futuro del Nasdaq 100 se apunta a un descenso del 0,10%. Fotografía de los futuros en Europa. Hasta ahora, Ángel Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues el futuro del DAX viene con una subida del 0,3%, lo mismo que el futuro del Eurostoxx 50, arriba un 0,2%, el futuro del FT100. El rojo, Eva, nos lo encontramos hoy en las bolsas asiáticas. Bueno, pues sí, porque está siendo una jornada de más a menos. Teníamos signo mixto, pero hasta ahora parece que eso lo aguanta con ganancias el Kospi surcoreano, en el que el gran impulso, por cierto, lo venimos contando, llega con la tecnología, siguiendo la estela de Wall Street. El Kospi surcoreano 0,42% arriba, 4.090 puntos, aunque ha llegado a subir el 1,3%. El índice Nikkei, ahora retrocediendo el 0,38%, ha estado con subidas gran parte de la sesión, 50.718. El Hansen de Hong Kong cede 0,24%. La China continental, Shanghái, 0,37% es lo que se está dejando. La bolsa australiana, el ASX 500, se deja un 0,19% en una jornada en la que, por cierto, su mayor prestamista, el Commonwealth Bank of Australia, cae un 6% tras informar del aumento de la competencia y cómo impactan sus márgenes la bajada de tipos de interés, y el Nifty, la bolsa india, con retrocesos del 0,30%. Vamos con las claves, vamos con los protagonistas. Y empezamos mirando allí precisamente a Asia, donde tenemos números rojos en la mayoría o en la totalidad de índices, pero donde sigue Eva Villanueva brillando la tecnología, siguen brillando los chips, sigue brillando la inteligencia artificial esta mañana. Pues sí, parece que se disipan los temores que, sin embargo, golpeaban con fuerza la semana pasada. De hecho, estamos viendo cómo SK Hynix, el gran fabricante de chips surcoreano, se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la sesión. Vemos cómo a esta hora sube el 1,16%, y todo esto mientras además está desacelerando el ritmo de las subidas. Insistimos, el Samsung, los títulos están subiendo un 2,19%, pero clave, sin lugar a dudas, es mirar a lo que está pasando esta mañana en la bolsa nipona, en la de Tokio. SoftBank, el gigante inversor tecnológico, sube hasta ahora un 0,49%, aunque ha llegado a subir un 3% justo antes de presentar cuentas. Morgan Stanley ha elevado su precio objetivo a 24.000 yenes desde los 15.000 previos por su exposición a OpenAI, sobre la que la reciente valoración la sitúa en 500.000 millones de dólares, y ahora estiman que la participación de SoftBank en OpenAI vale 57.000 millones de dólares, lo que representa el 29% del precio de sus acciones. Renesas Electronic es uno de los protagonistas esta mañana,
En la bolsa nipona vemos cómo sube un 0,43%, aunque ha llegado a subir con mucha más fuerza, y vemos también a títulos como era Advantes, que sin embargo a esta hora se está desplomando el 5%. En clave empresarial, un claro protagonista hoy en las bolsas asiáticas es Sony. Ha presentado resultados y se está disparando en bolsa tras batir expectativas y elevar su guía ante un menor impacto de los aranceles. Pues sí, los títulos de Sony, que sin lugar a dudas se han convertido en los grandes protagonistas de la bolsa de Tokio, hasta ahora suben un 4,5%, ha llegado a subir un 6% después de elevar un 20% sus beneficios trimestrales hasta los 2.020 millones de dólares. Las ventas han crecido un 5% y eleva su previsión de beneficios por las expectativas del menor impacto arancelario. Subraya el motor de los segmentos de música y sensores de imagen, porque la línea del iPhone 17 de su principal cliente, Apple, ha registrado ventas iniciales mucho más sólidas que su predecesor. Además, según informa a esta hora el mercado, Sony planea la recompra de acciones por valor de 100.000 millones de yenes, el 0,59% de sus acciones. Allí en Japón es noticia otra empresa. Orix está subiendo medio punto en bolsa tras anunciar su asociación con el Fondo Soberano de Qatar. Pues sí, el conglomerado financiero nipón ha anunciado esa asociación para lanzar un fondo de capital privado de 2.500 millones de dólares. El fondo invertirá en empresas japonesas, centrándose principalmente en la sucesión empresarial, privatización de cotizadas y escisiones por un valor mínimo de 200 millones de dólares. Orix y Kia aportarán el 60% y el 40% respectivamente. Protagonista del día también en Asia, XPeng se está disparando un 15% por el optimismo en torno a sus robots humanoides. Pues sí, las acciones del también fabricante de vehículos eléctricos que cotiza en Hong Kong se ven impulsados por ese optimismo en la robótica humanoide y otras tecnologías emergentes, esos robotaxis también. Según los expertos de Macquarie Capital, XPeng puede expandirse a nuevos sectores más allá de su negocio principal de vehículos eléctricos de batería, incluyendo esos vehículos de autonomía extendida, robotaxis, aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical, robótica humanoide y semiautomáticos con inteligencia artificial. Por cierto, en cuanto al sector automovilístico, de última hora, en octubre, las ventas de vehículos eléctricos, los de nueva energía en China, han superado por primera vez el 50% de total de ventas de automóviles. Antes de llegar a las 8 de la mañana hablaremos del sector automóvil, hablaremos de China y de la presión a la que está sometiendo China al sector automovilístico europeo, en un día en el que se espera que conozcamos las cuentas de una compañía, Porsche Automobile Holding, que es la empresa matriz financiera, por así decirlo, que controla parte de Volkswagen. Miramos a una empresa más allí en Asia, Tencent, que confirma conversaciones para unirse a la ronda de financiación de 200 millones de dólares de Genspark. Sí, se trata de una empresa desarrolladora de agentes de inteligencia artificial que ha recaudado más de 200 millones de dólares en su última ronda de financiación Serie B, liderada por LG Technologies Ventures y la japonesa SBI, lo que eleva su valoración a más de 1.000 millones de dólares. Si bien el cofundador de la compañía se ha negado a revelar los nombres de otros inversores, las informaciones apuntan a Tencent y Hongshang Capital para participar en esa financiación. Y en página geoeconómica, Eva, China estaría planeando una estrategia para impedir que el ejército de Estados Unidos obtenga sus imanes de tierras raras. Movimientos que llegan en medio de lo que parece ser esa tregua de un año en esa batalla arancelaria entre la primera y segunda economía del mundo. Según publica The Wall Street Journal, China estaría planeando facilitar ese flujo de tierras raras y otros materiales restringidos a Estados Unidos mediante la implementación de un sistema de usuario final validado. Un sistema que excluiría a las empresas vinculadas al ejército estadounidense, al tiempo que agilizaría las aprobaciones de exportación para las empresas enfocadas en el sector civil. Este sistema, inspirado en las leyes de control de exportación de Estados Unidos, busca cumplir la promesa del presidente Xi a Trump de facilitar las exportaciones materiales, pero impidiendo su uso por parte de proveedores militares estadounidenses, la gran preocupación de Pekín. Vámonos hasta Estados Unidos, donde anoche volvían las subidas a Wall Street con un alza del 1,5% para el S&P 500 y de más del 2%, Roberto, para el Nasdaq. El índice tecnológico se recupera así de su mal desempeño de la semana pasada, donde llegó a registrar una pérdida acumulada del 4%. El posible fin del shutdown inunda de optimismo al mercado. El Senado ha iniciado un proyecto de ley para financiar al gobierno hasta el 30 de enero de 2026. Ahora tendrá que ser aprobado por la Cámara de Representantes. Las bolsas también se han visto impulsadas por la decisión de China de suspender
ampliar las restricciones de materiales críticos y tierras raras a Estados Unidos. También ha levantado la suspensión de algunos materiales superduros como el boro o el germanio. En cuanto a valores, volvían a destacar una vez más los ligados a la inteligencia artificial como Palantir, como Nvidia o como Tesla. La compañía de semiconductores alcanzó una subida del 6% después de que su CEO Jensen Huang asegurara que sus chips Blackwell están registrando una fuerte demanda. Tesla, por su parte, registró un alza del 3,66% después de que se apruebe su paquete fiscal de $1 billón, mientras Palantir subió casi un 9% ante las expectativas del fin del cierre del gobierno. Hay que recordar que la tecnológica mantiene grandes acuerdos con el Departamento de Defensa. El fin del cierre de gobierno que se avecina en Estados Unidos lo celebran los inversores, pero no se traslada a las grandes aerolíneas norteamericanas. Delta bajaba ayer medio punto, caída también de más del 1% para United Airlines. Además, el día también ha estado marcado por los acuerdos de las grandes farmacéuticas estadounidenses. Después de comprar Metsera, las acciones de Pfizer cayeron un 0,16%, mientras los títulos de Eli Lilly subieron casi un 5% después de firmar un acuerdo de asociación con la especialista ocular Meira GTX Holdings. El mercado que mira el posible fin del shutdown, pero también mira a la reunión de la Reserva Federal del mes de diciembre. Stephen Miran, el miembro de la Fed más cercano a Trump, pide un recorte de 50 puntos básicos. Mary Daly, presidenta de la Fed de San Francisco, alerta de los riesgos de mantener los tipos altos durante mucho tiempo. Si analizamos los datos, observamos que no hay un aumento de la inflación en los servicios ni en la vivienda y, lo que es más importante, no se observa que se esté propagando las expectativas de inflación. También advierte sobre los riesgos de mantener los tipos de interés demasiado altos durante un periodo prolongado. Bueno, como noticia de última hora tenemos que Google anuncia su mayor plan de inversión para Alemania, y es que el gigante tecnológico indica que su plan contempla la construcción de infraestructura y centros de datos, así como el impulso de proyectos innovadores para el uso de energías renovables. También han manifestado su intención de ampliar sus sedes en Múnich, Frankfurt y Berlín. Veremos cómo le afecta esto a su cotización ahí. Pues Google, que va a anunciar hoy, martes, su mayor plan de inversión para Alemania, lo va a hacer junto al ministro de Finanzas del país, tal y como ya adelantaba la semana pasada la prensa alemana y les contábamos nosotros. Hoy es el día elegido por Google para esa presentación. En un día, en una jornada, en un martes, Roberto, en el que vamos a estar pendientes de otra empresa, esa AMD. Ayer subía casi un 4,5% en bolsa. Hoy la tecnológica va a tener su primer día de analista financiero después de 3 años. Además, destaca la subida de más del 5% en After Hours de Paramount, después de que la compañía anuncie que espera obtener $1.000 millones más en ahorros después de su fusión con Skydance. Los estudios llevarán a cabo un plan de recorte de empleo de 1.600 empleados derivado de la venta de activos de Argentina y Chile. ¿Y qué más tenemos para hoy en Estados Unidos? Hoy conoceremos el índice NFIB de optimismo de las pequeñas empresas durante el mes de octubre. Bolsa europea que arranca en prácticamente hora y media. Subía ayer lunes para empezar la semana con el IBEX 35 renovando máximos históricos. Ángeles Lozano, muy buenos días. Muy buenos días. Subía el IBEX 35 un 1,77% y partimos desde un nuevo récord, los 16.180 puntos. IAG y los bancos estuvieron detrás de esa escalada. BBVA, Santander, Unicaja y Sabadell encabezaban las subidas del sector. El IBEX también veía cómo le respaldaban otras compañías como Solaria, Robi e IAG. El holding de aerolíneas se resarcía del correctivo que sufría el pasado viernes, animado por el efecto positivo del desbloqueo administrativo en Estados Unidos sobre el tráfico aéreo, y además recibía mejoras de recomendación por parte de los analistas de Citi. Sus títulos ganaban un 3,46%. Se quedaban rezagados valores con sesgo defensivo como Naturgy, Enagas e Iberdrola. También se descolgaba Telefónica de ese rebote del IBEX y perdía un 1,7%. Ha tenido una trayectoria muy negativa desde que hace unas semanas se anunciaran sus resultados, el recorte de dividendo y su plan estratégico. Y fuera del IBEX destacó Almiral, que subía con fuerza tras presentar unos resultados que reflejaban un incremento cercano al 13% en sus ventas. En el resto de Europa también vimos subidas gracias al optimismo procedente de Estados Unidos. Vimos cómo la publicación de resultados impulsaba los títulos de Hannover Re.
También subía Diageo un 7% gracias al nombramiento de un nuevo CEO y vimos un avance cercano a los 7 puntos porcentuales en el Lotomatka al calor de su recompra de acciones. Eso para el día de ayer. Vamos a mirar ya a este martes, a los protagonistas y a las claves de la jornada. ¿A dónde tenemos que mirar hoy, Ángeles? Tenemos resultados ya que cotizar del operador del aeropuerto de Frankfurt, de Fraport, un aumento de casi el 23% en sus ganancias operativas del tercer trimestre, supera las previsiones del mercado, por lo tanto, un resultado que se va a cotizar. También esperamos hoy las cuentas de Vodafone y las de Porsche. En cuanto a datos, miraremos la encuesta ZEW de sentimiento económico en Alemania y la tasa de desempleo en el Reino Unido. Y otro protagonista en nuestro país será el Santander. Según ha publicado Bloomberg, ha contratado a Citi y a Goldman Sachs como asesores para estudiar la eventual venta del 13% de la filial polaca que todavía tiene el banco tras deshacerse del 49% el pasado mes de mayo. Según Bloomberg, no se ha tomado una decisión final ni se ha definido el momento exacto de la posible venta. El banco, de momento, no ha querido hacer comentarios. Intereconomía. Haz que tu dinero cuente. Si eres empresa o emprendedor tecnológico innovador, en el CDT Innovación apoyamos tu proyecto con la financiación pública que necesitas. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Más información sobre ayudas públicas a proyectos de I+D Innovación Empresarial en cdti.es. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Facturar con tranquilidad lo cambia todo. En Wolters Kluwer te ofrecemos el software de facturación adaptado al nuevo sistema Verifactu de la agencia tributaria. Entra en tu softwareverifactu.com de Wolters Kluwer. Tenemos la experiencia y la tecnología que necesitas para facturar con tranquilidad. Tu softwareverifactu.com de Wolters Kluwer. La digitalización que lo cambia todo. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento. Los juguetes más buscados ya están en marcha. Y en Hipercor y el Corte Inglés tienen un 25% de regalo hasta el 23 de noviembre. Adelántate. Consigue ya juguetes tan buscados como la casa de muñecas de Gaby, la taquilla secreta de Kiddy Secret, el Tamagotchi Paradise. Ahora 25% de regalo en juguetes. Para comprar más juguetes del 18 al 31 de diciembre. En Hipercor y el Corte Inglés, en tienda web y app. Este puente de diciembre vive la magia navideña en Tallinn y Helsinki desde solo 960 euros todo incluido con Soltour. Tu escapada perfecta al norte de Europa te espera con vuelo directo desde León el 5 de diciembre. Luces, nieve y mercadillos de cuento. Reserva ya en tu agencia de viajes más cercana. El primer análisis de la mañana. Lo buscamos hoy con Alexis Ortega, que es asesor independiente. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de saludarte. Bueno, oye, lo que está pasando hoy en las bolsas, que estamos viendo dudas en los futuros, lo que está pasando esta mañana y caídas en Asia, ¿es una recogida de beneficios o hay algo que no le termina de cuadrar al mercado, Alexis? Bueno, quedan muchas cosas todavía por decidir, puesto que al final tenemos una muy buena noticia, que es que el final del cierre del gobierno americano quizás está bastante más cerca de lo que se esperaba. Y de alguna manera hay una primera recogida de beneficios, pero también todavía no se ha dado por definitivo. Aún así, lo que tenemos es una reacción, por lo menos en Wall Street, muy positiva. Y yo creo que lo más importante del cierre de gobierno, que ya es una buena noticia en sí, es que por fin vamos a tener datos económicos. Claro. Y por lo tanto, por fin se va a acabar a la Reserva Federal una excusa para no bajar los tipos de interés. Y por lo tanto sabremos cómo ha ido el empleo, cómo ha ido la inflación. Y ya de momento, nada más conocerse esta situación, ya tenemos a algunos miembros de la Reserva Federal volviendo otra vez a hablar de rebaja de tipos de interés. Con lo cual yo creo que a la larga será positivo no solo por el propio efecto de
de parar este proceso tan extraño de freno gubernamental con sus problemas económicos, sino que adicionalmente el debate sobre los tipos de interés vuelve otra vez a centrarse en posibilidades de recorte de tipos. 50 puntos, como pide Miran, o 50 son muchos. Bueno, Miran viene pidiendo 50 puntos desde mucho antes de que empezaran incluso hasta bajar los tipos de interés. Es su posición y de alguna manera es como, digamos, una especie de infiltrado de Donald Trump dentro de la Reserva Federal y por lo tanto de alguna manera es lógico que presione como su jefe a que bajen mucho los tipos de interés. Yo creo que no está Powell ni la Reserva Federal en posición de dar un paso tan agresivo como ese, puesto que podría poner en duda su capacidad de independencia, pero siempre he insistido, incluso cuando ya el Powell casi parecía descartarlo, de que iba a haber una siguiente rebaja de tipos en diciembre y el proceso se ha iniciado y va a durar algo más. Claro, lo del shutdown, el fin del shutdown que se espera y que nos va a dar esos datos, como decías, ¿es la gasolina que necesitaban las bolsas o van a seguir pidiendo más con esa avaricia que caracteriza, Alexis, a los mercados? Bueno, los mercados son siempre muy avariciosos y por lo tanto de alguna manera siempre piden más, pero yo creo que la gran gasolina en este momento es recorte de tipos de interés, mantener niveles altos de liquidez que permitan al mercado mantener esta situación. Hay que tener en cuenta que el epicentro de esta caída que hemos tenido en las bolsas ha estado en un sector como el tecnológico, que a diferencia del sector tecnológico en el año 2000, es un sector que ya produce beneficios, que está creciendo, pero que es un gran demandante de recursos y prácticamente casi todos los beneficios se reinvierten en una carrera despiadada por mantenerse en una posición muy dominante en un sector que quien primero llegue y quien más cerca esté de la meta, pues prácticamente puede dominar el mercado que surja después con esta inteligencia artificial y por lo tanto requiere grandes recursos y grandes recursos significan necesidades de capital. Tipos bajos obviamente ayudarán a que este proceso se mantenga de una manera ordenada y tipos altos pues de alguna manera dificultará a estas empresas este proceso. Por lo tanto, mensajes de bajada de tipos de interés van a ayudar a que este sector se vea menos constreñido y por lo tanto de alguna manera vuelva otra vez a liderar por los crecimientos en las bolsas. Requiere también entre esos recursos, Alexis, todo lo relacionado con la tecnología y con la IA, mucha energía. No sé si el dinero puede empezar a mirar hacia allí. Sí, es otro sector que también es muy importante en este momento. La gran necesidad de energía, de alguna manera, significa que vamos a tener que hacer muy fuertes inversiones en el sector energético. Y eso, de alguna manera, también debería nosotros plantearnos un poco clarificar qué es lo que realmente queremos, porque en Occidente vivimos una especie de esquizofrenia absurda que consiste en que uno de los grandes suministradores de energía les estamos intentando sacar del mercado, pero a la vez queremos muchísima más energía para que el precio de la energía acabe bajando y por lo tanto de alguna manera sea mucho más fácil ese proceso de dotación de nuevas fuentes de energía a este sector y por tanto de alguna manera deberíamos acabar ya de una serie de sanciones a Rusia en donde prácticamente lo único que hemos conseguido es sencillamente mantener y alimentar esta esquizofrenia y de alguna manera provocarnos una desaceleración económica que desde luego las sanciones a quienes más están perjudicando es a nosotros, no tanto a Rusia. Alexis, pero si el dinero se va a la tecnología, y ahí lo estamos viendo, noticia un día sí o un día también, ayer con subidas importantes en bolsa para compañías como Palantir, como Nvidia, como AMD, hoy Google, que va a ser protagonista con esa mega inversión que va a anunciar en Alemania, va a dar los detalles. Si el dinero se va ahí, si el dinero se va a la energía, ¿qué oportunidades tenemos en Europa para que el dinero se quede aquí, para que la gente siga invirtiendo y siga apostando por la bolsa europea frente a otros mercados, frente a otros índices? Sí, ahí es nuestro gran hándicap. Quizás la ventaja que tenemos en Europa es que realmente las valoraciones en Europa son relativamente, todavía continúan estando muy castigadas y por lo tanto de alguna manera tendrían que significar un relevo. Este año ha sido el gran año para la bolsa europea, que no ha estado centrado en
en tecnología, pero ha estado centrada en una infravaloración muy fuerte, dado que el año anterior fue prácticamente un año para la bolsa americana. Yo creo que el gran motor en Europa sigue siendo el hecho de que nos habíamos quedado atrás y ahora nos toca recuperar algo más. Y luego está el tema del dólar, el dólar que de alguna manera pueda estar perdiendo desde Europa, digamos, puede ser un elemento negativo de rentabilidad, puesto que un dólar obviamente subiendo va a reducir la rentabilidad de las inversiones en Estados Unidos, aunque luego al final obviamente un dólar más débil va a significar que puedes comprar más acciones de las que podías comprar antes, pero de momento en el primer efecto es un efecto de caída de la rentabilidad de la bolsa americana desde el punto de vista europeo. Temporada de resultados, Alexis, ¿qué balance haces? Estamos ya, una semana bastante más tranquila. Acabamos de conocer, por ejemplo, aquí en Europa los de Munich Re, que ha presentado una mejora de beneficios en el tercer trimestre, mantiene además sus objetivos, ese beneficio de la compañía, hablamos de un neto de 1.997 millones de euros, que es más del doble de lo que ganara en el mismo periodo del año anterior y por encima de lo que esperaba el mercado. ¿Qué balance haces de la temporada de resultados? No, los resultados en las empresas hasta ahora no ha habido sorpresas negativas. Prácticamente casi todo ha sido un aumento de los beneficios y de los resultados, con lo cual de alguna manera significa que este proceso de subida de las bolsas de alguna manera está bien sostenido sobre un elemento fundamental que en otras situaciones no existían, que es la existencia de resultados y de avance en las empresas y en los balances de las empresas, con lo cual la aleja de esa idea de burbuja que de alguna manera en algún momento ha venido estando sobre la mesa para algunos analistas que de alguna manera no se parecen nada a lo que teníamos en otras ocasiones. Por cierto, guerra arancelaria, que todavía sigue dando algún coletazo. Tuit de esta madrugada, o mensaje en Truth Social, mejor dicho, de Donald Trump, alertando del impacto que tendría los aranceles si finalmente el Supremo dijera que no son legales. Dice que esa reversión, un fallo negativo, sería de más de 3 billones de dólares, incluyendo todas las inversiones pasadas y futuras y la devolución de fondos. Dice que jamás sería posible compensar semejante paliza. ¿Qué te parecen esas palabras? No, expresa lo que le va a costar a Donald Trump precisamente este fracaso. Intentar convertir costes propios en costes ajenos es una táctica muy habitual de estas personas que nos quieren convencer de que sus planes son correctos. Yo no creo que los aranceles hayan hecho nada bueno ni en recaudación en Estados Unidos, ha alterado el comercio global, ha provocado desaceleración de la actividad económica. La globalización ha sido un catalizador muy importante para la mejora del nivel de vida de todos, tanto de los importadores como de los exportadores, y por lo tanto frenar todo este proceso es negativo. Que obviamente una persona que haya querido trastocar esto acabe poniéndole palos en las ruedas, pues obviamente le sentará mal. Intentar convencernos de que porque a él le va mal, nos va mal a todos es muy hábil, pero no cuenta. Sería devastador, ha dicho el presidente de Estados Unidos. Alexis Ortega, profesor de finanzas de la EA Business School. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Radio Intereconomía. Cuídate, buen negocio. Hasta la próxima y gracias. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí. En Capital Group, invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. Ya ha comenzado la COP30 en Belém, Brasil, la conferencia que reúne a más de 190 países con el objetivo de acelerar la acción climática global. El evento pone a la Amazonía en el centro de la conversación, destacando su papel crucial en la lucha contra el cambio climático y el compromiso de Brasil con un desarrollo sostenible. Los líderes mundiales buscan convertir las promesas en acciones concretas, especialmente en financiamiento verde y protección ambiental. La cumbre simboliza una oportunidad histórica para que la región amazónica inspire al mundo hacia un futuro más limpio y justo, haciendo de la conferencia un momento de convergencia entre ciencia, economía y justicia climática.
Familia, en el súper del Corte Inglés están de aniversario. Llevo 3 loncheados de bellota ibéricos 50% raza ibérica Sotoalbos por 24,25 euros. Y hay un 70% de descuento en la segunda unidad de detergentes Skip y suavizantes Mimosin. ¿Compro? Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, celebra nuestro aniversario con un 25% de regalo en miles de productos y 1 millón de euros en premios. ¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es Filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es. ¿Y si Madrid escondiese otra dimensión donde el tiempo se detiene y la música se experimenta a través de los 5 sentidos? Puedes verla, oírla, tocarla, olerla, saborearla. Bienvenidos a WA, una experiencia de otra dimensión. Entradas en washow.com. ¿Vienes? Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con Intereconomía Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana. Con Elena Fraile. En Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. La economía a tu alcance. Vamos con la prensa, vamos con las portadas, a ver qué están contando en su edición de hoy. Martes 11 de noviembre empezamos con la prensa económica de nuestro país. Diario Expansión, Apolo compra el Atlético de Madrid. Un asunto que vamos a abordar a partir de las 8 en nuestro tiempo de opinión, en nuestra tertulia. Dice que el fondo toma el 55% del capital y valora el club de fútbol en 2.500 millones de euros. Habla también de Naturgy, dice que firma un megacontrato en Estados Unidos y esquiva a Rusia, y de CaixaBank, que acelera su liderazgo en gestión de ahorro. También hay una entrevista, declaraciones del vicepresidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo. Dice: la política no debería socavar fusiones bancarias. Portada de 5 días. También el asunto más destacado es el mismo. Apolo se queda con el Atlético en la tercera mayor compra del fútbol europeo. Dice que la transacción, que valora el club en 2.500 millones, solo es superada por las del Chelsea y el Manchester United. Dice que el fondo toma una participación del 57% y que mantendrá en sus puestos a Gilmarín y a Cerezo. Habla también de deporte y economía. Dice que la NFL dejará en Madrid 5 millones y hoteles más caros. Habla también la portada de 5 días de otros asuntos, del IBEX, que bate otro récord ante el fin del cierre en Estados Unidos, y de un 30% de los hogares vulnerables fuera de la pobreza energética. Y en la portada de El Economista vemos hoy cómo el gobierno va a subir la luz un 2% para rescatar a las renovables. Dice también que el 43% de los alquileres que vencen en 2026 se retirarán, y que Consum, Carrefour y Eroski ceden ante Mercadona y refuerzan su marca blanca. Y un asunto del que cada vez se habla y más: los huevos se encarecen ya un 137% ante el alza de la gripe aviar. Vamos a ver qué están contando la prensa nacional y los periódicos internacionales. Roberto, Hugo. El País señala en su portada que el obispo de Cádiz cancela su agenda tras la denuncia de pederastia. El Vaticano y la Conferencia Episcopal mantuvieron a Zornoza en el cargo pese a la investigación abierta por abusos. En la portada del Mundo dicen: la mayoría absoluta de los españoles ve culpable al fiscal general. Tras la primera semana de juicio, el 54% cree que filtró el mail con los datos privados del novio de Ayuso. El 62% piensa que debería haber dimitido antes de sentarse en el banquillo. La Razón señala en portada: Valencia, un relevo sin peajes en violencia de género. Vox exige el nombre del candidato y el PP asume que tendrá que ceder, pero en banderas que no supongan un desgaste. Por su parte, la ABC destaca que Defensa compra a dedo un avión turco de 3.000 millones tras reunirse Sánchez y Erdogan. Nos vamos a Estados Unidos para comenzar el repaso de esta prensa internacional. Y The Wall Street Journal titula: la guerra fría de la IA, que lo redefinirá todo. Pekín apuesta a que los embajambres vencen al titán. Su impulso por un progreso a velocidad vertiginosa se extiende desde los ricos centros tecnológicos de la costa china hasta los remotos puestos avanzados a miles de millas adentro. En The Washington Post, el titular es: el acuerdo para poner fin al cierre del gobierno es aprobado por el Senado y pasa a la Cámara de Representantes. Y en el New York Times señalan la despedida de Warren Buffett de Berkshire Hathaway. Me retiro en silencio, citan al gran inversor.
Nos vamos al principal repaso de las cabeceras europeas con el Handelsblatt en Alemania. Estamos viendo una demanda enorme. El jefe de la nube de Amazon contradice las advertencias sobre una burbuja de IA. Matt Garman habla con el Handelsblatt sobre la burbuja, la colaboración con OpenAI y su desdén por Microsoft. También en Reino Unido, The Times señala que Trump amenaza con demandar a la BBC por $1.000 millones. Samir Salah se disculpa por un error de juicio al editar el discurso del presidente, pero se pone a la defensiva tras la renuncia de Tim Davie. Y acabamos en Francia con la portada de Le Monde. Adquisición de la empresa biotecnológica Metsera. Pfizer sale victoriosa frente a Novo Nordisk, pero ¿a qué precio? Tras ser cortejada por ambos laboratorios, Metsera indicó su intención de aceptar una oferta revisada de Pfizer por un importe de hasta $10.000 millones. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. En Janus Henderson Investors creemos que trabajar juntos es mejor, con tus objetivos y nuestra experiencia en perfecta armonía. Janus Henderson, invirtiendo en un futuro mejor, juntos. Capital en riesgo, comunicación de marketing. La Feria de Patrimonio ARPA y la de Turismo Intour se unen en un nuevo concepto. Juntos, impulsando el turismo cultural. Del 14 al 16 de noviembre en la Feria de Valladolid. Junta de Castilla y León. A los abuelos que juegan a piratas y unicornios sin importar el reuma. A los que dan dinerito a escondidas. Y a los que sacan esa ternura extra nunca antes vista. Gracias. Gracias porque sois el mejor regalo que nuestros hijos pueden tener. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Warner Bros. Es un estudio cinematográfico fundado por los hermanos Warner a principios del siglo XX, comenzando con la exhibición y distribución de películas en Pensilvania y Ohio. En 1918 iniciaron la producción cinematográfica en Hollywood, formalizándose como Warner Bros. Pictures en 1923. Pioneros en el cine sonoro, lanzaron El cantante de jazz en 1927 y ganaron popularidad con Rin Tin Tin. Durante los años 1930 se diversificaron en musicales, películas de mafiosos y obras épicas, y adquirieron la discografía Burswick Records. En décadas posteriores continuaron innovando y expandiéndose, incluyendo adaptaciones exitosas de Harry Potter y Batman. Warner Bros. Ha establecido alianzas estratégicas con múltiples productoras y participó en el cambio a Blu-ray y formatos digitales. En 2018, AT&T adquirió Warner Media y en 2022 se fusionó con Discovery para formar Warner Bros. Discovery. La compañía celebró su centenario en 2023 con diferentes campañas conmemorativas. Capital Intereconomía. Mañanas que impactan. Finanzas que cuentan. (7:53 de la mañana, recta final de esta primera hora de Capital Intereconomía. Enseguida recordamos a las 8 las claves de la jornada, las claves del día que vienen marcadas por ese fin del shutdown en Estados Unidos, cada vez más cerca, y por resultados empresariales que estamos a la espera de conocer hoy los de Porsche Automobile Holding, Porsche SE, para situarnos con su cotización en bolsa, que es la empresa matriz financiera que controla parte de Volkswagen, cotiza la bolsa de Frankfurt, está controlada por las familias Porsche y Piech y que tiene alrededor de un 31% de las acciones y más del 50% de los derechos de voto de Volkswagen. Volkswagen, que a su vez es dueña de Porsche AG,
esta sí es la que fabrica coches y que anunciaba hace unos días un desplome de su beneficio del 96% hasta septiembre. 2 motivos: las débiles ventas en China y la decisión de retrasar su desarrollo de vehículos eléctricos. Será hoy de nuevo el sector automovilístico protagonista en el mercado, como lo va a ser la tecnología, en una jornada en la que vamos a mirar a Google y vamos a mirar a Alemania, donde hoy la compañía tecnológica americana va a presentar el mayor plan de inversión en este país, en un contexto en el que la tecnología sigue marcando el paso a los mercados, donde vimos ayer subidas importantes para Nvidia, subidas importantes para Palantir, y donde vamos a mirar hoy a AMD, que también subió ayer en bolsa un 4,5% y que hoy celebra su día del inversor, lo hace 3 años después. Sector del automóvil en el foco puesto, como decíamos, con esas cuentas de Porsche SE que vamos a analizar con Juan Francisco Calero, director editorial de Cargo.es. Juan Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. En un sector, el del automóvil europeo sobre todo, que no vive su mejor momento, que está detrás de la caída de las ventas y de los beneficios de las automovilísticas europeas. ¿Qué es lo que les está presionando? Bueno, pues estamos viviendo una especie de tormenta perfecta en estos últimos tiempos, en el que todas las noticias son negativas, ¿no? Por un lado, las marcas de coches se han visto muy impactadas por el movimiento arancelario de Donald Trump, que ha hecho que se reduzcan drásticamente los beneficios en función de la exposición a Estados Unidos y también de la capacidad de producción de una marca europea en aquel país, que la mayoría no tienen grandes capacidades. Pues han tenido que hacer aprovisionamientos y cambios en la política comercial. Igualmente un sobrecoste, ¿no?, que no estaba previsto. Sí. En segundo lugar, hablando de exposiciones, pues tenemos el otro lado del sándwich, que es China, donde las marcas europeas que tenían más exposición allí están sufriendo mucho. Eso está muy, muy focalizado en Alemania y específicamente en las marcas premium alemanas, ¿no? Cuanto más arriba en el escalafón del premium, más dolor. Y bueno, pues ahí tenemos el caso de Porsche, que es el caso paradigmático, ¿no? Con un modelo de negocio que ha sido virtuoso durante décadas y que ha entrado completamente en crisis pues después de más de 20 años de expansión. Es un modelo de crecimiento que se ha agotado. Y en tercer lugar, pues evidentemente está el asunto de las fuertes inversiones que se han hecho en automóvil eléctrico y que se han visto reflejadas en unas ventas lo suficientemente altas como para respaldarlas. Si a eso le sumamos, pues eso, las amenazas arancelarias también por parte de la comercial, esa crisis virtual de los microchips que hemos sufrido en los últimos días, sí, y que finalmente parece que se va a arreglar, pues ahí ya tenemos los ingredientes de la tormenta perfecta que estamos viviendo. Eso de los chips, esa decisión de China de permitir la exportación de chips de Nexperia, parece que es la única buena noticia que ha tenido el sector en los últimos meses. Si añadimos un ingrediente más, Juan Francisco, el objetivo de emisiones, ahora que estamos celebrando la COP en Brasil, ¿va a terminar de hundir a la industria europea automovilística? Bueno, el objetivo de emisiones es efectivamente un factor que nos ha metido en un callejón sin salida. Por un lado, ha obligado a las marcas europeas a, como decía, hacer unas inversiones tremendas en vehículo electrificado, que finalmente no han redundado en unas ventas y en un crecimiento de ese segmento como para justificarlas. Y si se sigue apretando la tuerca por ahí, pues efectivamente lo que se va a provocar es todavía un daño mayor. Este nivel de emisiones, esta hoja de ruta que solo pertenece a Europa, yo creo, mi opinión es que se va a modificar, ya se ha ido modificando en los próximos años. Ahora a final de año tenemos una decisión muy importante respecto a 2035. La Euro 7 ya se retrasó 2 años. Los objetivos para los vehículos comerciales son surrealistas, no es que no sean alcanzables, que son surrealistas. Y lo que pasa es que los burócratas de la Unión Europea no parece que estén muy por la labor de dar marcha atrás, sino más bien poner parches, ir poniendo parchecitos, retrasos, excepciones. No parece que vaya a haber un cambio completo de normativa, y sí que va a haber cambios en la normativa para intentar ayudar un poco a la industria, ¿no? También nuevas normas, como los e-cars, es decir, los minicoches europeos eléctricos, que tendrán nuevas reglas. En general, lo que vemos más que un cambio de rumbo van a ser parches, pero no parece que vaya a haber un cambio de política completo, y eso efectivamente pues va a hacer, bajo mi punto de vista, que los fabricantes europeos en Europa sigan perdiendo protagonismo. Juan Francisco Calero, director editorial de Cargo.es. Lo dejamos aquí, que llegamos casi a las 8. Gracias. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana, damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Bárbara. Bueno, pues despierta la mañana del martes tras el puente con un tráfico de hora punta y además muy complicada y generalizada. En M30, la peor parte, el este, con retenciones que abarcan el nudo sur y el de Manoteras. Un momento en el que todas las entradas ya se encuentran a pleno rendimiento, especialmente las del suroeste, tanto la A5 como la A42, desde la intersección de Avenida de los Poblados. Un momento también complicado ya para el centro de la capital en entornos como la Plaza de Legazpi